Expone a continuación el doctor Juan Navarro Floria, representando también al Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa. Señor presidente, señores jueces, ante todo, muchísimas gracias por la posibilidad de participar de este tan rico debate. Este tribunal, como no puede ser de otra manera, tiene que resolver un conflicto de derecho, tiene que resolver acerca de la constitucionalidad de normas de la provincia de Salta, de la propia Constitución provincial y de su ley de educación. Por lo tanto, lo que voy a intentar hacer es ver de qué manera estas normas son plenamente compatibles con el bloque de constitucionalidad argentino, en particular con los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Ya han sido mencionados reiteradamente. Quisiera señalar algunas cosas. En primer lugar, el artículo 12 del Pacto San José de Costa Rica, ya mencionado, se refiere a libertad de religión y de conciencia. Y lo hace en los mismos términos prácticamente que el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En los dos casos se enuncia genéricamente la libertad religiosa y la única precisión y concreción que hay es en el inciso cuarto, cuando se refiere precisamente a la enseñanza. Dice que los estados, los padres y en su caso los tutores tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban educación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones. Es la única precisión que se hace al derecho de libertad religiosa. Se acaba de mencionar la observación general 22 acerca del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es equivalente al que acabo de leer. Y esa observación, en realidad, lo que dice, conviene a veces leer los textos, es que efectivamente es conforme con el pacto la enseñanza neutral acerca de la historia de las religiones y demás, pero también dice el comité que la educación obligatoria que incluya el adoctrinamiento en una religión o unas creencias particulares es incompatible con el pacto, a menos que se hayan previsto exenciones y posibilidades que estén de acuerdo con los deseos de los padres y tutores. Es decir, bien leído, está diciendo que no es incompatible con el pacto una enseñanza confesional. La enseñanza escolar acerca de la religión, como asignatura, nunca es contraria a la libertad religiosa e incluso una enseñanza estrictamente confesional es compatible con el pacto si se han previsto exenciones, que es precisamente lo que ocurre en el caso de Salta. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 13, dice algo más, porque dice que los estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres para escoger para sus hijos y pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y he subrayado el "y", porque estamos hablando de dos derechos diferentes. Uno es el derecho de elegir una escuela diferente de la escuela gestionada por el Estado, que ciertamente forma parte de la libertad de enseñanza y está garantizado en la Argentina, y otro es el derecho de los padres a que reciban sus hijos enseñanza de acuerdo con sus convicciones, aún en las escuelas estatales. Esto queda mucho más claro en la Convención de la UNESCO sobre discriminación en la educación, que ya ha sido reiteradamente mencionada, porque dice en su artículo 5 que debe respetarse la libertad de los padres, primero, de elegir para sus hijos establecimientos de enseñanza que no sean los oficiales, y segundo, de dar a sus hijos, según las modalidades de aplicación, la educación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones. Este derecho de los padres a que sus hijos reciban enseñanza de acuerdo con sus convicciones no queda garantizado por el hecho de que existan escuelas confesionales, que deben existir, porque si fuera solamente eso estaríamos discriminando gravemente a los más pobres y vulnerables que no tienen acceso a esas escuelas donde existan. En la provincia de Salta sabemos además que no existen, sobre todo en los lugares más alejados y más pobres. Esta misma convención, que ya ha sido citada tantas veces, expresamente dice que no se considera discriminatorio que existan separación de los alumnos en función de su identidad religiosa o lingüística. Lo dice el artículo 2, inciso B. Conviene leer los textos. En Salta no se discrimina y no se separa a los alumnos, no hay un grado de alumnos católicos o evangélicos u otras religiones, pero aún si lo hubiera, tenemos un tratado internacional vigente en la Argentina que dice expresamente que eso no es discriminación, en tanto reciban educación de la misma calidad unos y otros.
Dicho esto acerca de el derecho de los padres acerca de la educación religiosa para sus hijos, conviene decir que también es un derecho de los hijos el recibir educación religiosa y que se vincula con algo que ya ha sido mencionado por otros oradores, que es el derecho a la identidad. El derecho a la identidad es un derecho que no está expresamente mencionado en el Pacto de San José de Costa Rica, pero que la Corte Interamericana, como muy bien sabe el Tribunal, ha elaborado una rica jurisprudencia en torno de esto, partiendo fundamentalmente de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Corte Interamericana no se ha referido mayormente a la libertad religiosa, salvo en varios casos que tienen que ver precisamente con comunidades indígenas, donde se ha vinculado el derecho a la libertad religiosa con otras situaciones ocurridas y donde se ha dicho expresamente que existe un derecho de los niños indígenas a ser educados en su propia identidad, incluyendo el aspecto religioso. Cito, por ejemplo, el caso Masacres de Río Negro contra Guatemala, también el caso Contreras contra El Salvador y otros más que están referidos en mi escrito. Y allí se dice precisamente que hay un derecho de los niños a vivir de acuerdo con su propia cultura y su propia religión, que es un derecho que los niños requieren formarse y crecer dentro de su entorno natural y cultural, ya que poseen una identidad distintiva que los vincula con su religión. Estoy citando textualmente a la Corte. Esto que se dice de los niños indígenas, por supuesto que se debe decir de todos los niños. No hay ninguna razón para decir que otros niños que no sean indígenas no tienen derecho a ser educados de acuerdo con su propia identidad. Y, concretamente, en el caso de Salta, conviene recordar que la identidad religiosa de los pueblos indígenas está fuertemente vinculada con el cristianismo, sea la religión católica, sea la religión evangélica. Y en Salta para eso es que hay profesores tanto católicos como evangélicos habilitados para enseñar religión en las escuelas. La Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en las religiones de convicción de 1981 de Naciones Unidas, que tiene un órgano, un relator internacional que se ocupa del tema, y que es el instrumento más específico sobre libertad religiosa, dice expresamente: todo niño gozará del derecho a tener acceso a educación en materia de religión o convicciones conforme a los deseos de sus padres. Es decir, es un derecho del niño, claramente, a recibir esta enseñanza. Algunas personas han hablado de un cierto conflicto, han querido encontrar un conflicto entre este derecho de los niños y de los padres a la enseñanza religiosa con, se ha dicho, la autonomía progresiva de los menores, con una suposición bastante extraña de pensar que todo niño que pudiera elegir va a elegir en contra de lo que sus padres hayan elegido para él. Esto no tiene ningún sentido, ninguna comprobación práctica. Es más, podría ocurrir que un niño cuyos padres no han querido que reciba enseñanza religiosa, él sí quiera tenerla y si tiene grado de madurez suficiente podrá, por supuesto, hacer su propia opción. El derecho de los niños no se opone al derecho de los padres. El derecho de los niños, dice la Convención de Derechos del Niño en este caso, está acompañado por el hecho de los padres a guiar al niño en el ejercicio de su libertad religiosa hasta que él tenga el grado de madurez suficiente y pueda hacer sus propias opciones. Quisiera decir finalmente que, ya algunos otros oradores lo han dicho, la mayor parte de los países latinoamericanos han incluido la enseñanza religiosa en los planes de educación religiosa, de educación escolar obligatoria. Y uno no podría pensar que todos los países de América Latina están violando el Pacto de San José de Costa Rica. Ya se ha mencionado a Brasil, que en su propia Constitución dice que la enseñanza religiosa de matrícula facultativa constituirá disciplina normal en las escuelas públicas de enseñanza fundamental. Esto es la Constitución de Brasil. En Bolivia también se enseña religión en las escuelas, en Chile. Y digo Bolivia y Chile, son los dos países vecinos a Salta, comparten el mismo etos cultural y religioso, donde se enseña obligatoriamente enseñanza religiosa, obligatoriamente se enseña, voluntariamente se recibe. Se pueden excluir de ella los alumnos por deseo de sus padres. Colombia también reconoce, cito allí las leyes, incluso la ley 133 de libertad religiosa, y se han previsto los programas pertinentes por acuerdos entre la Iglesia Católica y también las iglesias evangélicas para la enseñanza religiosa en las escuelas. Perú, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, en la propia Constitución prevé la enseñanza religiosa y así podemos ver otros países más.
Con lo cual, señores jueces, creo que es perfectamente compatible el sistema que la provincia de Salta ha establecido con las normas de la Constitución Nacional. Otra cosa serán algunas prácticas que pueden haber sido desviadas, que no responden necesariamente a lo que las normas que están en cuestión dicen y que deberán ser en todo caso materia de algún ajuste por parte de las autoridades. Se ha dicho acá, se ha hablado que la educación debe propender a la tolerancia, al diálogo, a la amistad, al respeto, y es verdad, pero solamente yo puedo tolerar, puedo respetar, puedo amar al otro si lo conozco. La ignorancia acerca de la religión no es algo que favorezca el diálogo, que favorezca la convivencia, favorece el analfabetismo religioso y cultural, que no es lo que debemos decir para nuestros hijos. Muchas gracias.